Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Espero que estén listos porque hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Algo que ha estado rondando en las sombras, algo que ha hecho vibrar el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Hoy, mis amores, vamos a desentrañar la bomba. Sí, la bomba, el secreto, la revelación que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando. ¿Están listos para hablar sobre el innegable, el apasionado, el secreto, de Can Yaman y Demet Özdemir? Prepárense porque lo que les voy a contar va a ser impactante. Así que agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas, y prepárense para descubrir todo lo que se ha ocultado durante tanto tiempo. No me quiero extender más, pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus celebridades favoritas. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para recibir todo el chisme, todos los secretos y todas las novedades del mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. Para los que son nuevos en este universo, permítanme hacerles un pequeño resumen. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, de química, de amor. Bueno, al menos, eso es lo que muchos creían. Juntos protagonizaron la exitosísima serie turca Erkencikus, Pájaro Soñador, o Daydreamer como se le conoce en inglés, y su conexión en pantalla era electrizante. Literalmente la gente sentía que las chispas saltaban desde la pantalla. Los fanáticos se volvieron locos, y la pareja se convirtió en el centro de todas las miradas. Todos esperaban, anhelaban, que este amor ficticio se trasladara a la vida real. ¿Y qué creen? La verdad es que los rumores eran muchísimos. Fotos, vídeos, supuestas declaraciones de personas cercanas, todos apuntaban a una relación que iba más allá de la actuación. Se hablaba de cenas románticas, de viajes secretos, de gestos cariñosos que para muchos confirmaban el romance. Pero, ¿era todo real? ¿Era todo parte de una estrategia para impulsar la serie? ¿O había algo más profundo que se estaba ocultando a la vista de todos? Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, mis amores, a pesar de la evidencia, ni Can ni Demet confirmaron jamás su relación. Nunca hubo un sí, estamos juntos, un beso robado fuera del set, nada que confirmara oficialmente el romance. Y esto, claro, alimentó aún más la intriga. ¿Por qué esconderlo? ¿Que se estaba protegiendo? ¿Acaso había algo más detrás de la fachada? Comencemos por el principio. La química entre Can y Demet en Erkencikus era innegable. Su complicidad, su manera de mirarse, sus risas compartidas, era algo que trascendía la actuación. Era algo genuino, algo que llegaba al corazón del espectador. Y esto, por supuesto, generó un torbellino de especulaciones. ¿Era todo parte del guión? ¿O había algo más en juego? Recordemos algunas de las escenas más memorables de la serie. Esos besos apasionados, esas miradas llenas de deseo, esas escenas románticas que nos hacían suspirar. ¿Eran simplemente actuaciones? ¿O se sentía algo más, algo real, que los conectaba de una manera especial? La forma en que Can, con su mirada intensa y su sonrisa traviesa, abrazaba a Demet, la delicadeza con la que ella respondía, la ternura que emanaba de cada gesto, era algo que iba más allá de lo profesional. Era evidente que existía una conexión, una atracción, que trascendía el trabajo. Y luego, tenemos los rumores. ¡Ay, los rumores! La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en empezar a especular. Se publicaron fotos de la pareja en situaciones comprometedoras, en cenas románticas, en fiestas privadas. Se habló de viajes secretos, de escapadas románticas fuera de Turquía. Algunos amigos cercanos de la pareja incluso insinuaron que había algo más que una simple amistad. ¿Recuerdan esas entrevistas donde los veíamos nerviosos, sonrojados, evitando preguntas incómodas? ¿Era todo parte del juego, o era una forma de ocultar la verdad? Para entender el alcance de estos rumores, debemos sumergirnos en la cultura turca y en la industria del entretenimiento de ese país. Turquía es una nación con una fuerte tradición conservadora, donde la vida privada de las celebridades es un tema de interés público constante.
Los medios de comunicación, especialmente los sensacionalistas, tienen una gran influencia y son implacables a la hora de investigar y publicar información sobre la vida personal de los famosos. Cualquier desliz, cualquier rumor, cualquier foto comprometedora puede generar un escándalo mediático de proporciones épicas. Las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados al chisme y las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones, críticas y juicios de valor. En este contexto, la discreción se convierte en una herramienta fundamental para proteger la imagen pública y la carrera profesional. Las celebridades turcas a menudo se ven obligadas a ser cautelosas, a proteger su vida privada y a controlar la información que se difunde sobre ellos. Las relaciones sentimentales en particular son un tema delicado, ya que pueden afectar la percepción del público, generar críticas e incluso poner en riesgo contratos publicitarios o proyectos futuros. Por lo tanto, no es de extrañar que Can Yaman y Demet Özdemir hayan optado por mantener su supuesta relación en secreto. La presión de los medios, la expectación de los fanáticos y la necesidad de proteger su privacidad pudieron haber sido factores determinantes. Además, la industria del entretenimiento turca es conocida por su competitividad y por la influencia de los representantes y las productoras. Es posible que se les haya aconsejado mantener un perfil bajo, evitar declaraciones que confirmaran o negaran la relación y mantener la incertidumbre para alimentar el interés del público y promocionar la serie. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis, de las especulaciones y de las revelaciones. Porque, mis amores, he investigado a fondo, he leído todo lo que he podido encontrar, y he llegado a algunas conclusiones que quizás les dejarán con la boca abierta. Primero hay que entender la presión a la que están sometidas las estrellas de televisión turcas. Turquía es un país con una cultura muy conservadora, y la prensa sensacionalista es muy fuerte. Cualquier rumor, cualquier foto, cualquier insinuación puede convertirse en un escándalo. Y en este contexto proteger la vida privada se convierte en algo crucial. Entonces, ¿es posible que Can y Demet hayan decidido mantener su relación en secreto por miedo a la reacción del público, de la prensa, de sus propios representantes? Es una posibilidad muy real. Imaginen la presión, tener que lidiar con el escrutinio constante de los medios, con las opiniones de los fanáticos, con las expectativas del público, es algo agotador. Segundo, hay que tener en cuenta la naturaleza de la industria del entretenimiento. A veces las relaciones son promocionadas, o incluso orquestadas, para generar más interés en un proyecto. Podría ser que la química entre Can y Demet fuera magnificada, o incluso exagerada, para aumentar el éxito de Erkencikus. Es una posibilidad, aunque no la única. Pero, mis amores, hay algo que no se puede negar, la conexión entre Can y Demet era real. Lo sentíamos todos. Esa chispa, esa complicidad, esa forma de mirarse, era algo que iba más allá de la actuación. Y aunque nunca lo confirmaron públicamente, hay indicios que sugieren que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, hay testimonios de personas que trabajaron en el set de Erkencikus. Algunos afirman haber visto a la pareja besándose, abrazándose y comportándose como una pareja fuera de las cámaras. Otros aseguran que ambos estaban muy unidos, que compartían muchos momentos juntos, y que se notaba que se sentían atraídos el uno por el otro. Estas declaraciones, aunque no son pruebas irrefutables, aportan un grado de credibilidad a los rumores. También hay que analizar las redes sociales. Can y Demet, aunque discretos, dejaron algunas pistas. Fotos, comentarios, likes, pequeños detalles que, analizados en conjunto, pueden dar una idea de lo que realmente estaba pasando. ¿Recuerdan esos mensajes enigmáticos, esas indirectas que solo ellos entendían? ¿Eran simples juegos, o eran una forma de expresar lo que sentían? Un análisis minucioso de sus perfiles de redes sociales revela una serie de detalles interesantes. Por ejemplo, el uso de emojis específicos, como corazones, besos y caritas sonrientes en sus interacciones. Los me gusta y los comentarios en las publicaciones del otro, a menudo acompañados de palabras cariñosas o bromas internas. La publicación de fotos y vídeos que parecían coincidir con momentos especiales en sus vidas personales. Todos estos detalles, aunque podrían ser interpretados como simples muestras de amistad, en conjunto sugieren una conexión más profunda y una complicidad especial. Y finalmente tenemos las reacciones de los propios actores. Can y Demet nunca confirmaron, pero tampoco negaron rotundamente la relación.
Siempre se mantuvieron en un terreno ambiguo, evitando las preguntas incómodas. ¿Por qué? ¿Qué estaban protegiendo? ¿Acaso estaban intentando preservar su privacidad, o simplemente estaban siguiendo las indicaciones de sus representantes? Esta ambigüedad es un elemento clave en el misterio. La falta de una confirmación oficial, pero también la ausencia de una negación rotunda, alimentaron la especulación y mantuvieron el interés del público. Es posible que por razones profesionales o personales, decidieran no hablar abiertamente sobre su relación, pero no quisieran negar por completo la posibilidad de un romance. Esta postura ambivalente les permitió mantener el control sobre la narrativa y evitar un escándalo mediático. En mi opinión y después de analizar toda la información disponible, creo que sí, que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir. No sé si fue un romance duradero o si fue una pasión pasajera, pero creo que la conexión que vimos en pantalla era real, y que traspasó la ficción. Creo que se gustaron, que se atrajeron, y que vivieron un romance que por una u otra razón, decidieron mantener en secreto. La evidencia, aunque no concluyente, sugiere que hubo una relación íntima entre los actores. La química innegable en pantalla, los rumores constantes, los testimonios de personas cercanas y los detalles en las redes sociales apuntan a un romance que por motivos desconocidos, se mantuvo en la sombra. Es posible que la presión mediática, las expectativas del público y la necesidad de proteger sus carreras profesionales hayan influido en su decisión de mantener su relación en privado. ¿Pero por qué esta discreción? Como ya les dije, la presión mediática en Turquía es enorme. Es posible que la pareja o sus representantes creyeran que era mejor mantener la relación en secreto para proteger su imagen, o para evitar un escrutinio excesivo. O tal vez simplemente querían vivir su amor sin la intromisión de los medios y de los fanáticos. La decisión de mantener la relación en secreto pudo haber estado influenciada por diversos factores. La necesidad de proteger sus carreras profesionales, la presión de los representantes y las productoras, el miedo a las reacciones del público y de la prensa, y el deseo de preservar su privacidad. Además, la posibilidad de que la relación fuera temporal o de que no encajara con las expectativas del público pudo haber sido un factor decisivo. En cualquier caso, lo cierto es que el misterio sigue vigente. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron una historia de amor inolvidable, y que su química en pantalla nos hizo soñar. La historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea real o ficticia, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fanáticos. La conexión que transmitieron en Erkencikus fue tan intensa y apasionada que traspasó la pantalla y generó una legión de seguidores que soñaban con un romance en la vida real. El misterio que rodea su relación solo ha alimentado la fascinación y la especulación, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor, a veces, es un misterio. Que la vida privada de las celebridades es algo muy valioso. Y que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. En el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan, creando un universo de misterio y especulación. Las celebridades son sometidas a un escrutinio constante y sus vidas personales se convierten en objeto de deseo y debate público. En este contexto, la discreción, el secretismo y la ambigüedad son herramientas fundamentales para proteger la imagen y la carrera profesional. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de esta dinámica, donde la química en pantalla, los rumores constantes y la falta de confirmación oficial han generado un misterio que sigue fascinando a los fanáticos. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación a fondo sobre el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Tienen alguna teoría, alguna anécdota, alguna información que quieran compartir? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao, chao.